El 24 de febrero de 1991, las fuerzas de la coalición internacional lanzaron un asalto terrestre masivo y contundente contra las unidades del ejército iraquí que se encontraban ocupando Kuwait. En menos de 100 horas, una porción considerable del que era el cuarto ejército más grande del mundo fue completamente destruida y Kuwait fue finalmente liberado. La Guerra del Golfo, librada en su mayor parte en un desierto sin caminos, estuvo dominada por armas de alta tecnología en manos de un ejército bien entrenado. Este programa examina las armas utilizadas durante la campaña y los objetivos de la guerra que determinaron cómo se usaron. También narra las batallas finales que llevaron a la tormenta del desierto a su victoriosa conclusión. En noviembre de 1990, el presidente George Bush aumentó la escala de fuerzas estadounidenses estacionadas en Arabia Saudita. Lo que había sido una fuerza adecuada para defender a Arabia Saudita de cualquier agresión iraquí adicional se convirtió en una fuerza diseñada para destruir al ejército iraquí en el teatro de Kuwait. Tomaría más de 2 meses trasladar estas fuerzas desde bases en Europa y Estados Unidos hasta el Golfo. Mientras tanto, los aliados de Estados Unidos en el Golfo, incluyendo a Gran Bretaña, también comenzaron a desplegar y reforzar sus propias fuerzas en la Las unidades terrestres iniciales enviadas al Golfo para disuadir una mayor agresión iraquí se centraron en 2 elementos principales: el 18º Cuerpo Aerotransportado del Ejército y las fuerzas expedicionarias del Cuerpo de Marines. El 18º Cuerpo Aerotransportado fue configurado para ser ligero y fácil de mover, sacrificando potencia de fuego por transportabilidad. Se basaba en torno a 3 divisiones: la 82 aerotransportada, una división de paracaidistas, la 101 TA de asalto aéreo, una división de infantería transportada en helicóptero, y la 24 Vítora mecanizada, una división de infantería pesada con una considerable fuerza acorazada. Las divisiones de los Marines de EEU también se basaron en la movilidad estratégica. Aún con la adición de las fuerzas de la coalición aliada, se creía que estas formaciones iniciales estadounidenses serían insuficientes para liberar Kuwait. La decisión de noviembre del presidente Bush llevó al despliegue de las fuerzas pesadas de maniobra del ejército a Arabia Saudita. La principal formación del ejército de EEU era el 7 Cuerpo, normalmente con base en Alemania. El 7 Cuerpo traería consigo 3 divisiones blindadas, una división de infantería mecanizada y formaciones centrales sustanciales. Estas divisiones eran todas unidades de maniobra pesadas, difíciles de transportar, pero poseían una capacidad de combate y movilidad táctica sustancialmente mayor que las fuerzas que ya estaban en el Golfo. Una diferencia única entre las divisiones de maniobra estadounidenses y sus oponentes iraquíes fue el helicóptero. Las divisiones de maniobra del ejército estadounidense estaban equipadas con sus propias fuerzas de helicópteros, incluyendo una fuerza sustancial de helicópteros de ataque. Las fuerzas del ejército iraquí no contaban con una fuerza de helicópteros significativa. La principal unidad del ejército británico en el Golfo, la primera división acorazada, era una formación de blindaje pesado muy parecida a su homóloga estadounidense. La fuerza Daguet francesa también era una formación mecanizada, pero más pequeña y equipada más modestamente que las divisiones del ejército de EEU o británico. Las fuerzas árabes de la coalición también aportaron un apoyo blindado considerable. Además de las brigadas de tanques de Arabia Saudita, Egipto desplegó una división mecanizada y acorazada, y Siria aportó otra división de tanques. También estaban presentes otras fuerzas militares adicionales provenientes de Qatar y Kuwait. Desde la Segunda Guerra Mundial, el arma terrestre dominante en la Guerra del Desierto ha sido el tanque. Esto fue especialmente cierto en la Guerra del Golfo. La mayoría de los tanques iraquíes eran los antiguos tipo 59 chinos o los similares T-55 soviéticos. Los mejores tanques iraquíes, los T-72, fueron usados por la Guardia Republicana. Las formaciones de tanques del ejército de EEU, aunque superadas en número, estaban mucho mejor equipadas que sus contrapartes iraquíes. A principios de la década de 1980, el ejército de EEU había modernizado por completo su fuerza acorazada, reemplazando el tanque de combate principal, serie M60, con el nuevo M1 Abrams. No existe ningún tanque en ningún campo de batalla del mundo, y ciertamente no en este campo de batalla en particular, que pueda siquiera acercarse a igualar el blindaje pesado del M1A1. Quiero decir, y esto no es una mera esperanza, sino simplemente un análisis objetivo de sus capacidades.
El M1A1 Abrams tenía ventajas en prácticamente todas las categorías sobre su mejor oponente iraquí, el T-72. Estaba mucho más fuertemente blindado. Durante los enfrentamientos directos entre tanques, cientos de tanques iraquíes fueron destruidos, mientras que el M1A1 demostró ser prácticamente indestructible. Muy pocos tanques M1A1 fueron alcanzados y no se registraron víctimas mortales como resultado. El cañón de 120 milímetros del Abrams, combinado con un sistema de control de tiro más avanzado, le permitió entablar combate y destruir tanques iraquíes a grandes distancias antes de que estos tanques iraquíes pudieran ser efectivos. La contraparte británica del M1A1 Abrams fue el tanque Challenger, el cual poseía muchas de las mismas ventajas sobre los tanques iraquíes que su primo americano 1988. Sin embargo, no todos los tanques de la coalición eran de última generación. La mayoría de los batallones de tanques del Cuerpo de Marines de EEUU, así como los ejércitos saudí y egipcio, utilizaban el antiguo tanque estadounidense M60A1, modelo de principios de los años 70, mientras que los franceses usaban el AMX-30B2, una versión modernizada de un tanque desplegado por primera vez en 1960. Los sirios usaron el tanque T-62 de fabricación soviética, muy similar al tipo de tanque usado por los iraquíes. Una de las ventajas más significativas de las que gozaban los vehículos aliados sobre sus contrapartes iraquíes fue el uso de sistemas de visión nocturna mucho más sofisticados. Esto desempeñó un papel crucial durante la campaña terrestre. Los tanques aliados podían combatir de noche o en condiciones climáticas adversas, mientras que los tanques iraquíes estaban prácticamente ciegos. Obviamente preferiríamos llevar a cabo operaciones ofensivas durante la noche, aprovechando nuestros equipos de visión nocturna, aprovechando nuestra capacidad de movernos sin ser detectados y meternos detrás de las líneas enemigas para perturbar su capacidad de llevar a cabo su defensa. Así que preferiríamos usar la noche a nuestro favor. Probablemente la mayor ventaja que tuvieron los aliados en el ámbito de los tanques no residió en los propios vehículos, sino más bien en la excelente calidad de sus tripulaciones. La Guerra del Golfo demostró claramente que el combate con tanques exigía mucho más que simplemente disponer de un buen equipo. La preparación y la destreza de las tripulaciones resultaron ser factores absolutamente críticos para el rendimiento de los tanques en el fragor del combate. El compañero del tanque en el campo de batalla moderno es el vehículo de combate de infantería. Los vehículos de infantería actuales, como el Bradley del ejército de EEUU, están mucho mejor armados que los transportes de infantería del pasado, llevando normalmente un cañón automático y un misil antitanque. En la guerra de tanques contemporánea, la infantería se dirige a la batalla dentro del casco blindado de un vehículo de combate. La infantería puede desmontar cerca de la línea de combate para cumplir sus misiones de combate tradicionales. El transporte blindado de infantería permite a la infantería seguir el ritmo de los tanques y le proporciona protección contra el fuego de armas ligeras enemigas y las explosiones aéreas de artillería. La movilidad de la infantería fue un requisito primordial durante la Guerra del Golfo. Las distancias cubiertas eran enormes y la infantería necesitaba un vehículo capaz de moverlos al mismo ritmo que los tanques y los otros vehículos. Aunque los tanques marcan el ritmo de la guerra terrestre moderna, la artillería ha sido el arma letal en el campo de batalla desde la Primera Guerra Mundial. Una de las pocas ramas del ejército iraquí que generó gran preocupación fue precisamente la fuerza de artillería. La artillería iraquí fue un objetivo especial de los ataques aéreos y del fuego de contrabatería de la artillería aliada. Para poder hacer frente a esta grave amenaza, las fuerzas aliadas contaban con una amplia variedad de armamento. El obús autopropulsado M109 de 155 milímetros constituyó el armamento principal de las unidades de artillería de la coalición. Aunque su alcance operativo podía ser superado por muchos de los cañones iraquíes, una dirección de tiro y una inteligencia superiores compensaron con creces esta desventaja. La artillería ya no es únicamente una competición de la potencia de fuego de los cañones. Los objetivos deben ser localizados con precisión e identificados correctamente.
El ejército de EEU y el cuerpo de marines contaron con varias innovaciones para ayudar en este sentido. Los RPG, vehículos pilotados a distancia, fueron utilizados por las fuerzas terrestres y la armada para localizar la artillería iraquí y otros objetivos y para corregir la puntería de los cañones. El nuevo mando y control computarizado acentuó estas ventajas de inteligencia a la artillería. Si una fuerza armada, particularmente una terrestre en este caso, va a ser efectiva, entonces la clave de esa efectividad es poder movilizar todo tu poder de combate en el momento preciso y oportuno, en el lugar exacto y estratégico. En la forma en que llevamos a cabo la recolección de toda la inteligencia. Analizarlo, procesarlo y luego tomar decisiones clave sobre las intenciones del enemigo en este sitio. Permite al comandante de la división hacer precisamente eso. Él puede concentrar su poder de combate y al concentrarlo abrumar al enemigo que tiene enfrente. La nueva tecnología también potenció la capacidad de fuego y destrucción de las fuerzas terrestres de la coalición. El MLRS, un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, fue diseñado específicamente para hacer frente a las concentraciones de artillería enemiga y podía alcanzar objetivos mucho más lejos que cualquier cañón iraquí. El MLRS es principalmente un sistema de armas de fuego de área. Tenemos 3 miembros de la tripulación en cada uno de los lanzadores y en cada uno de los lanzadores tenemos 12 cohetes. Podemos disparar los 12 cohetes y todas las submuniciones en menos de 1 minuto. Así que tenemos una enorme cantidad de potencia de fuego en muy poco tiempo. Creo que probablemente lo usaríamos principalmente en el rol de contrapoder, es decir, disparando nuestra artillería. O en cualquier tipo de objetivo donde tuviéramos un objetivo de gran área al que quisiéramos un gran volumen de fuego en un periodo de tiempo muy corto. Como podemos observar en estas imágenes de prueba, las pequeñas submuniciones cubren una extensa área. El MLRS demostró ser sumamente exitoso al contrarrestar la amenaza que representaba la más numerosa fuerza de artillería iraquí. El ejército iraquí, de hecho, sí tuvo la ventaja de contar con tiempo suficiente para prepararse ante el inminente y masivo ataque de la coalición. Los iraquíes pudieron entonces construir zanjas antitanque, trampas de fuego y otras barreras defensivas, similares a las que podemos apreciar aquí. Y para limitar la movilidad de las divisiones de maniobra de la coalición, se podrían colocar minas a lo largo de la frontera y frente a posiciones iraquíes clave. No hay una solución fácil para las minas. Una de las formas más importantes de limitar la amenaza que representaban las minas iraquíes era un entrenamiento exhaustivo. Esta mina era la preferida de los mujahidines afganos, llamada TC-6. Lo que los afganos querían era algo que pudiera levantar un tanque soviético y lanzarlo 2 metros por los aires y destrozar a todos los que iban dentro. Los italianos sacaron esta mina muy efectiva. Él tiene unas 100.000 de estas. También tiene la variante E que puedes encender, apagar como un abridor de puerta de garaje, ¿vale? También tiene un dispositivo antimanipulación. Esto ya es tecnología de punta, ¿vale? Realmente bueno, aunque más caro, un par de cientos de dólares. Él tiene un montón de estos. Vale, si atropellas uno de estos es mala señal. Tiene cantidades masivas de estas minas italianas. Le gusta la Bamara 69. Esta es una mina muy efectiva. 3,5 millones de estas saltan 20 metros. Ya sabes, saltan así de alto con un cordón, explotan y todo muere en un radio de 20 metros. Cartuchos de postas del número 1. Sumamente efectivo, muy bueno. No hay pausa. ¿Recuerdas los viejos días de Vietnam? Esas historias de ficción exagerada sobre el tipo que pisa una mina y se queda paralizado allí. Eso no sucede, ¿de acuerdo? O cuando pisas una de estas ya estás muerto. A pesar de la sofisticación del equipo de la coalición, la guerra contra minas y otras técnicas de ingeniería de combate se contaron entre las pocas áreas en las que el ejército de los Estados Unidos mostró deficiencias. La ingeniería de combate no ha tenido un papel ofensivo, que es una de las prioridades de Occidente. Una gran razón para esto fue que en los años 80 nos veíamos a nosotros mismos a la defensiva, que estaríamos defendiendo contra un avance soviético en Europa. Y no pensábamos que fuera muy importante que estuviéramos penetrando campos minados. Pensábamos que era mucho más importante que aprendiéramos a colocar nuestros propios campos minados muy rápidamente.
Así que esto realmente no recibió la misma importancia que otras áreas. También están las cuestiones de prioridad. La ingeniería nunca resulta tan atractiva, ni para los políticos, ni para los generales, como lo son los tanques, los vehículos de combate de infantería o los aviones de guerra. Así que tiende a estar un escalón por debajo en la lista de prioridades. Antes del lanzamiento de la ofensiva terrestre, los ingenieros de combate del ejército DEU idearon una carga de línea de limpieza de minas lanzada desde vehículos blindados muy efectiva. La carga lineal de desminado, o MICLIC para abreviar, consiste en un cohete que arrastra una larga cuerda con 1.800 libras de explosivos plásticos detrás. El cohete arrastra la carga lineal sobre el campo minado y es detonada una vez que golpea el suelo. La explosión destruye las minas en un área lo suficientemente amplia como para que un tanque pueda pasar. Una de las preocupaciones más graves durante la Guerra del Golfo era que Irak empleara armas químicas. Saddam Hussein había utilizado municiones químicas de forma extensiva durante su guerra con Irán y contra la población kurda en el propio Irak. Existían sobrados motivos para creer que el gas sería usado de nuevo. La perspectiva de que las fuerzas aliadas se enfrentaran a armas químicas impulsó un programa de entrenamiento cuya seriedad no se había visto en la mayoría de los ejércitos desde la Primera Guerra Mundial. Cuando las fuerzas de la coalición comenzaron a bombardear Irak el 17 de enero de 1991, las fuerzas terrestres aliadas tenían poco que hacer salvo entrenar y esperar ansiosamente su turno. Se produjeron duelos esporádicos de artillería a lo largo de la frontera kuwaití-saudí, pero las fuerzas iraquíes en Kuwait, sometidas a un incesante y despiadado bombardeo desde el aire, permanecieron completamente inactivas hasta finales de enero. Helicópteros de ataque Apache fueron las únicas unidades del ejército que participaron en la campaña aérea. De repente, la noche del martes 29 de enero, el ejército iraquí en Kuwait empezó a moverse. Su objetivo era una ciudad fronteriza poco conocida en el noreste de Arabia Saudí, Ras al-Khafji. Khafji controlaba la principal carretera costera que conectaba Arabia Saudita con la ciudad de Kuwait. A las 11 de la noche del martes, una columna de tanques iraquíes en ataque fue avistada por infantes de marina estadounidenses del TREM Regimiento, Primera División, emergiendo de las cercanías de los campos petrolíferos de Al-Wafra. Los infantes de marina solicitaron apoyo de artillería y lograron detener el ataque iraquí. Casi al mismo tiempo, un batallón de infantería mecanizada iraquí comenzó a avanzar por la carretera costera y cargó directamente contra Ras al-Khafji. Khafji no estaba fuertemente defendida, contando únicamente con un pequeño número de fuerzas fronterizas dispersas. Los iraquíes emplearon una estratagema para lograr entrar en la zona, fingiendo rendirse para así cruzar la frontera sin encontrar ninguna oposición. Los iraquíes ocuparon la ciudad con poca oposición. El ejército saudí y las unidades de tanques cataríes aliadas comenzaron a avanzar hacia la zona una vez que se informó del ataque. El avance iraquí sin oposición hacia Khafji enfureció a los saudíes, quienes insistieron en retomar la ciudad ellos mismos.
Un tercer ataque iraquí fue lanzado también entre Khafji y Wafra, pero se topó de frente con blindados saudíes y qataríes. Los tanques qataríes AMX-30, con el apoyo de vehículos equipados con misiles antitanque, abrieron fuego contra la columna iraquí y lograron detenerla en la frontera. Los saudíes lanzaron un contraataque apresurado con uno de sus batallones mecanizados de la Guardia Nacional, el cual fue rechazado. Los saudíes mantuvieron el ataque, trayendo unidades adicionales de blindados y de infantería de marina. Los ataques saudíes fueron apoyados por fuego de artillería de la infantería de marina de EU y apoyo aéreo. Los ataques iraquíes cerca de Khafji continuaron y una fuerza de desembarco anfibio iraquí fue enviada a lo largo de la costa con el objetivo de aislar Khafji. Esta fue sorprendida al descubierto por aviones navales estadounidenses y británicos y en gran medida destruida. Los combates por Khafji en sí mismos duraron 36 horas. Los saudíes lanzaron ataques repetidos contra una decidida resistencia iraquí. El poder aéreo aliado impidió que los elementos de la 5ª División Mecanizada iraquí dentro de Khafji fueran reforzados. Tras combates casa por casa, las fuerzas saudíes volvieron a tener el control de Khafji. Los iraquíes sufrieron la pérdida de aproximadamente 30 muertos y más de 450 prisioneros. También perdieron más de 100 vehículos blindados únicamente en la zona de la frontera. A medida que las fuerzas aliadas comenzaron a interrogar a los prisioneros iraquíes, pronto se hizo evidente que Khafji había sido concebido como algo mucho más significativo que una simple escaramuza fronteriza. Saddam Hussein había planeado el ataque como una ofensiva a gran escala, involucrando a 3 de sus mejores divisiones blindadas y mecanizadas y aproximadamente un cuarto de su fuerza total de tanques en el teatro de operaciones de Kuwait. El bombardeo y el fuego de artillería aliados desbarataron por completo sus planes. Solo una división logró iniciar el ataque a Khafji a tiempo. Las otras 2 divisiones comenzaron el ataque con un retraso de 12 a 24 horas. Para ese momento, la aviación de ataque aliada ya estaba sobrevolando Kuwait en masa, atacando todo lo que se movía. Los refuerzos iraquíes destinados a la batalla de Khafji fueron destruidos antes de que tuvieran la oportunidad de avanzar hacia el sur. La batalla de Khafji representó un punto de inflexión crucial en el desarrollo de la guerra. Demostró de manera inequívoca a los comandantes de la coalición que las fuerzas iraquíes eran incapaces de llevar a cabo operaciones militares sostenidas frente a la abrumadora superioridad aérea de los aliados. También puso de manifiesto con gran claridad que el soldado de infantería iraquí promedio, con escasez de agua y alimentos y exhausto por el conflicto, era muy poco probable que ofreciera una resistencia tenaz. Considero que fue de una importancia extrema. En primer lugar, para la confianza y para la moral de las fuerzas saudíes. Y en muchos aspectos esta fue una victoria saudí con nuestro apoyo. Los iraquíes, como bien saben, tienen fama de ser la fuerza militar más grande y la mejor en el Medio Oriente. Pero este éxito saudí ha demostrado que quizás ya no son los mejores, y con muchas más derrotas como esta para los iraquíes, ciertamente ya no serán los más grandes tampoco. La importancia de Khafji no fue ampliamente reconocida en aquel momento, pero el pobre desempeño del ejército iraquí dio a los comandantes de la coalición la confianza de que una ofensiva terrestre transcurriría mucho más fácilmente de lo que habían anticipado en un principio. Nuestra estrategia contra este ejército es muy simple. Primero lo vamos a aislar y luego lo vamos a matar. No estoy telegrafiando nada, solo quiero que todos sepan que tenemos una caja de herramientas repleta de muchísimas opciones y las he traído todas a la fiesta. El general Schwarzkopf las tiene todas en la fiesta. Al llegar a la tercera semana del mes de febrero, la primera fase de la Operación Tormenta del Desierto había concluido. El ejército iraquí había quedado incomunicado de su principal línea de abastecimiento que cruzaba el río Éufrates. Los puentes habían sido bombardeados y el tráfico de camiones se había detenido por la campaña aérea. Las divisiones iraquíes habían sido privadas de comida y agua. Un gran número de sus tanques, vehículos blindados y artillería habían sido destruidos por ataques aéreos. La moral era baja y las tasas de deserción eran altas. La captura de prisioneros en Khafji de una unidad de buena calidad, la 5ª División Mecanizada, dio a los oficiales superiores estadounidenses una buena comprensión de sus oponentes. La fuerza reside en la gran cantidad de personas. Saddam Hussein dice que saldrá victorioso a través de su voluntad y experiencia. Pongo seriamente en duda la voluntad de los soldados que están combatiendo, porque de no hacerlo, sus familias serían asesinadas. A diferencia, por ejemplo, de los vietnamitas, quienes lucharon con una determinación inquebrantable.
porque sentían profundamente que su causa era justa y tenían una convicción personal muy arraigada. Ellos soportaron las penurias y las dificultades más grandes y a pesar de todo ello lucharon con valentía porque creían firmemente en la importancia de lo que estaban haciendo. Creo que todos tenemos razones para cuestionar lo patecuá si los iraquíes realmente creen en lo que están luchando ahora mismo. No es que no crean en su nación y aquellos de ellos que creen que están defendiendo su nación lucharán con fuerza, güey. Pero los iraquíes también son soldados astutos. El nivel educativo en el ejército de Irak es bastante alto y creo que la mayoría de ellos reconocen el hecho de que están luchando a través de una combinación de miedo y por la causa errónea. Las fuerzas iraquíes en el teatro de Kuwait se desplegaron en una defensa escalonada. A lo largo de la frontera kuwaití-saudí había una línea de divisiones de infantería atrincheradas. Estas eran las fuerzas iraquíes peor equipadas y entrenadas. En el centro de Kuwait se encontraban las divisiones acorazadas y mecanizadas. Estas eran las mejores formaciones del ejército iraquí regular y poseían un número sustancial de tanques, vehículos de infantería y artillería, incluso después de la campaña aérea. En la frontera entre Kuwait e Irak se encontraba la Guardia Republicana. Eran consideradas las mejores tropas y las más leales a Saddam Hussein. La forma en que la defensa que los iraquíes organizaron se basaba en un modelo bien conocido en la situación de Irak, donde tienes infantería al frente, en líneas de fortificación, básicamente carne de cañón para ralentizar a un atacante. Luego aprovechas eso contraatacando con tu división blindada. En esa área. Si lo consideras necesario, utilizas la tercera división de infantería de marina para apoyar un ataque sorpresivo, pausa en su contra y posteriormente ejecutas algunos contraataques. Así que esto fue pausa, más o menos lo que habríamos anticipado, pausa basándonos en nuestra experiencia observando a los iraquíes durante la guerra que tuvieron con Irán. El plan final para la ofensiva terrestre era extremadamente ambicioso. En lugar de un asalto frontal directamente en Kuwait, las fuerzas de la coalición usaron el enfoque indirecto y explotaron sus propias ventajas de movilidad para atacar donde las defensas iraquíes eran más débiles. Las asignaciones se distribuyeron cuidadosamente. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos también mantuvo una fuerza sustancial a flote en el Golfo como parte de una estratagema para convencer a las fuerzas iraquíes de que serían atacadas por mar. Continuamos nuestras operaciones de gran envergadura en el mar porque queríamos que los iraquíes siguieran creyendo que íbamos a llevar a cabo una operación anfibia masiva en esta zona. Y creo que muchos de ustedes recuerdan la cantidad de ensayos anfibios que tuvimos, incluyendo Imminent Thunder, el que se escribió bastante extensamente por muchísimas razones, pero seguimos llevando a cabo esas operaciones porque queríamos que él concentrara sus fuerzas y así lo hizo. La primera fuerza expedicionaria de Marines, incluyendo la primera y segunda división de Marines, recibieron la tarea de avanzar directamente a través de las defensas iraquíes y hacia la ciudad de Kuwait. Las divisiones de Marines se encontraban entre las divisiones aerotransportadas ligeras del ejército y las divisiones de maniobra pesadas en potencia de fuego y movilidad táctica. Además de sus batallones de infantería, las divisiones de la infantería de marina tienen cada una 3 batallones blindados, un batallón de tanques como su fuerza de choque, un batallón de asalto anfibio para el transporte mecanizado de unidades de marines y un batallón de vehículos blindados ligeros para exploración y seguridad. En comparación con los 3 batallones que poseen los Marines, las divisiones de maniobra pesada del ejército cuentan con 10 u 11 batallones. Se trata de una mezcla de batallones de tanques M1 Abrams y batallones de infantería mecanizada M2 Bradley. Debido a las diferencias existentes entre las divisiones del ejército y la infantería de marina, el general Schwarzkopf decidió desplegar a los infantes de marina en el avance hacia la ciudad de Kuwait, mientras que las divisiones más móviles del ejército fueron asignadas al ataque de flanco. Creo que esta es probablemente una de las partes más importantes de toda la sesión informativa de la que podría hablar. Como saben, muy al principio eliminamos la Fuerza Aérea iraquí. Sabíamos que tenía medios de reconocimiento muy limitados y por lo tanto, cuando eliminamos su fuerza aérea, todos los efectos, eliminamos su capacidad de ver lo que hacíamos aquí en Arabia Saudita. Una vez que le habíamos sacado los ojos, hicimos lo que mejor podría describirse como la jugada de Ave María en el fútbol americano. Creo que recuerdas cuando el mariscal de campo está desesperado por un touchdown al final. Lo que hace es que se coloca detrás del centro y de repente cada uno de sus receptores se va muy lejos hacia un flanco y todos corren por el campo tan rápido como pueden y hacia la zona de anotación y él lanza el balón. Fundamentalmente, eso fue lo que hicimos.
Cuando supimos que ya no podía vernos, hicimos un movimiento masivo de tropas, bien hacia el oeste, hasta el extremo más occidental, porque en ese momento sabíamos que seguía atrincherado en esta zona con la vasta mayoría de sus fuerzas, y una vez que la campaña aérea comenzara, sería incapaz de moverse para contrarrestar esta maniobra, incluso si se enterara de que la habíamos realizado. La ofensiva de los Marines fue apoyada por las fuerzas aéreas de la coalición, incluyendo unidades egipcias, sirias y saudíes en el oeste de Kuwait, así como una fuerza de tarea saudí y kuwaití a lo largo de la costa. Antes del asalto terrestre, las divisiones de maniobra del ejército levantaron campamento en sus bases en el norte de Arabia Saudita y comenzaron su larga marcha hacia los puntos de partida en la frontera. El ataque del ejército comenzó con una finta de la primera división de caballería para desviar la atención iraquí del golpe principal más al oeste. Simultáneamente, el 18º Cuerpo Aerotransportado, incluyendo la fuerza Daguet francesa, avanzó hacia el norte para sellar el flanco izquierdo de cualquier refuerzo iraquí. La primera división acorazada británica atacó a lo largo del Wadi al-Batin, luego giró hacia Kuwait para eliminar las fuerzas de tanques iraquíes. El golpe más duro fue asestado por el 7º Cuerpo del Ejército de EEU, que se dirigió al norte antes de virar al este para enfrentarse a la Guardia Republicana. El día G, domingo 24 de febrero, estuvo precedido por un intenso y sostenido bombardeo de artillería contra las posiciones del ejército iraquí. Si alguna rama de las Fuerzas Armadas iraquíes seguía siendo una preocupación, era la artillería. No solo existían una gran cantidad de piezas de artillería iraquí, sino que eran las únicas armas capaces de hacer un uso coordinado de armas químicas. Por ello, fueron un objetivo principal del poder aéreo aliado y del fuego de contrabatería. El ritmo cada vez mayor de los bombardeos de artillería fue un presagio del ataque terrestre final. A las 4 en punto de la madrugada, los marines, la primera división de marines y la segunda división de marines lanzaron ataques a través del sistema de barreras. Estuvieron acompañados por la segunda, la Brigada Tigre del Ejército de los Estados Unidos de la segunda división acorazada. Al mismo tiempo, por aquí, 2 fuerzas de tarea saudíes también realizaron una penetración a través de esta barrera. Pero mientras ellos estaban haciendo eso, justo a las 4 de la mañana, aquí en este sector, la 6ª División Blindada Francesa, que venía acompañada por una brigada de la 86 Aerotransportada, también llevó a cabo un ataque terrestre dirigido hacia su objetivo en esta zona, el aeródromo de As-Sulaimán. Y nos vimos un poco retrasados por el clima, pero a las 8 de la mañana, la 101 División Aerotransportada de Asalto Aéreo lanzó un asalto aéreo en lo profundo del territorio enemigo para establecer una base de operaciones avanzada en esta misma ubicación. Las fuerzas de infantería de marina de EEUU comenzaron a penetrar las primeras capas de posiciones defensivas iraquíes y campos minados antes del ataque principal el día G, domingo 24 de febrero, infiltrándose a través de la primera serie de barreras y campos minados al amparo de la oscuridad. El día D se inició con un cielo cubierto, frío y lluvioso. La fuerza Daguet francesa, que era el elemento más occidental del ataque, comenzó su avance hacia la base aérea de As-Sulaimán. Se produjo una breve batalla de tanques en los accesos a la base aérea. Después de tomar la base aérea de As-Sulaimán, la fuerza Daguet se dirigió al norte hacia el río Éufrates para acercar a las tropas iraquíes en el teatro de Kuwait. La puerta pronto se cerraría, impidiendo la llegada de refuerzos iraquíes y evitando la huida de las fuerzas iraquíes hacia el oeste.
Mientras tanto, la 115ª División Aerotransportada de Asalto inició su operación de transporte aéreo en lo profundo de Irak. Establecieron un aeródromo avanzado llamado Base Cobra, desde donde lanzarían futuros asaltos aéreos hacia el río Éufrates. La operación con helicópteros fue la más grande que se haya registrado, abarcando no solo aeronaves destinadas al transporte de tropas, sino también los helicópteros Chinook de mayor envergadura, que transportaban combustible adicional, vehículos y artillería pesada. Horas después, la 101 despejó los búnkeres en la zona de la base Cobra y sometió a otras fuerzas iraquíes a fuego de artillería. ¡Vamos, vamos, vamos, ya! No puedo concebir otra división en el ejército o en el mundo que pudiera hacer lo que esta división de asalto aéreo ha logrado esta mañana, movernos a toda esta gente y equipo, rápidamente ponerlo en tierra. Hemos asegurado una gran extensión de territorio de Irak en su propio corazón y estamos preparados para que muy pronto el comandante de la división empiece a hacer pasar a más gente por aquí. Avanzamos de aquí, entonces. Absolutamente. No hay como bien puedes ver, no hay nada que ocultar aquí. Así que esto sirve como un punto de escala para las futuras operaciones y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Operando desde la base Cobra, helicópteros de ataque Apache se lanzaron en masa, atacando formaciones de tanques iraquíes con sus misiles Hellfire de precisión guiada. Sí, claro. Suena como un... ¡Oh, lo tenemos! ¡Oh, eso lo hizo explotar por completo! A continuación llegó el ataque del séptimo cuerpo. Precedidas por los regimientos de caballería blindada, las divisiones de tanques y las unidades mecanizadas comenzaron su incursión en territorio iraquí. Durante el primer día de combate, el contacto con las unidades iraquíes fue escaso y se hizo evidente que la resistencia iraquí sería mucho más débil de lo que se había anticipado. Más tarde ese día, la primera división acorazada británica regresó al este para combatir divisiones iraquíes junto a la frontera kuwaití. Durante los enfrentamientos posteriores, más de 200 tanques iraquíes y un centenar de otros vehículos blindados fueron destruidos con pérdidas muy ligeras para las fuerzas británicas. Esperaba que lucharan con más fuerza de la que lo hicieron y estábamos preparados para eso. Y como hablábamos antes, si se hubieran quedado en todos y cada uno de los búnkeres y hubieran luchado desde cada búnker, el resultado habría sido el mismo. Igual se habrían perdido. Nuestras bajas habrían sido mucho más altas. Así que gracias a Dios que eso no sucedió. Mi punto de vista es que simplemente no estaban comprometidos. Los prisioneros de guerra lo han dicho. Los desertores nos lo contaron desde el principio. No sabemos la razón por la que estamos aquí, no sabemos el motivo por el que invadimos Kuwait. Muchísimos de ellos afirmaron, consideramos que fue un error haber invadido Kuwait. Así que con esa clase de mentalidad y con una fuerza como la que les estábamos aplicando, en un lugar donde era una certeza que iban a morir, sabes, no se presta para a una fuerza que verdaderamente posee el deseo de mantenerse firme y no ceder y de protegerse y luchar. Tras varias semanas de intensos bombardeos aéreos, solo unas pocas unidades iraquíes conservaban la voluntad de seguir combatiendo. La 5ª División Mecanizada del ejército iraquí, que previamente había combatido en Khafji, intentó detener el ataque de las fuerzas marinas. Algunos sí pelearon. Tuvimos un contraataque bastante considerable ayer por la mañana y una buena parte de él fue alrededor de mi puesto de mando. La 5ª División Mecanizada contraatacó. Hicimos un par de cosas que creo lograron desbaratarlo. Descubrimos dónde se estaban reuniendo y abrimos fuego de artillería directamente sobre sus puntos de concentración, que los hizo salir de los yacimientos petroleros. Y algo que nos sorprendió bastante fue que estuvieran operando en esos yacimientos. Ahí es precisamente donde nos atacaron. Las mayores batallas de tanques tuvieron lugar el 26 y 27 de febrero, cuando el séptimo cuerpo se encontró con divisiones de la Guardia Republicana. Existen pocos registros visuales de estas batallas, ya que se llevaron a cabo con mal tiempo o por la noche.
Las batallas fueron extremadamente unilaterales. Los tanques Abrams de Estados Unidos pudieron operar a gran distancia, destruyendo los tanques iraquíes antes de que estos pudieran siquiera alcanzarlos. 7 tanques Abrams fueron alcanzados por tanques iraquíes T-72, pero ninguno de los proyectiles iraquíes pudo penetrar el blindaje resistente del Abrams. Una de las batallas más feroces enfrentó a una tropa del 2º Regimiento de Caballería acorazada en un combate que duró toda la noche contra elementos en retirada de 2 divisiones de la Guardia Republicana. Por la mañana, la fuerza iraquí había sido completamente derrotada. Las divisiones de la Guardia Republicana fueron derrotadas casi con la misma rapidez que las divisiones del ejército regular. Con pocas excepciones, los comandantes divisionales de la Guardia Republicana habían abandonado a sus tropas a su propia suerte, dejando a las unidades sin líderes y descoordinadas. Algunos de los combates más intensos en Kuwait tuvieron lugar en los accesos al aeropuerto de la ciudad de Kuwait. Se desató una batalla de tanques entre los tanques de los Marines y las unidades blindadas iraquíes. La batalla fue tan desigual como las batallas de tanques del ejército, como se hace evidente por estos restos de los tanques iraquíes en el campo de batalla. Oh, vaya, de acuerdo. Bueno, ¿puedes escogerlo? Que más o menos hasta ese punto adentro. Esto lo que impactó fue un proyectil perforante. Entró aquí y simplemente cuando entra se fragmenta y básicamente explota por completo en el interior. Aquí solo hay fuego, no hay más que escombros. No hay forma de que nadie pudiera haber sobrevivido a esto. Está completamente destrozado. Parece que alguien lanzó una granada de fragmentación aquí. Las 2 divisiones de la Infantería de Marina destruyeron o capturaron 14 divisiones iraquíes en su avance hacia la ciudad de Kuwait. Las bajas aliadas fueron sorprendentemente leves durante la mayor parte de la lucha. El honor de tomar la ciudad fue otorgado a unidades militares kuwaitíes y saudíes. Mientras la ciudad de Kuwait estaba siendo liberada, la Brigada Tigre, una unidad de tanques del ejército que brindaba apoyo a los Marines, avanzó para cortar el paso a las fuerzas iraquíes que se retiraban hacia Irak. La carretera de la ciudad de Kuwait a Basora se convirtió en una virtual autopista de la muerte, mientras las fuerzas iraquíes eran aplastadas por fuego de tanques y ataques aéreos. Después de 4 largos días de intensos combates, el presidente Bush ordenó un cese al fuego. Los objetivos estratégicos de la Operación Tormenta del Desierto, la liberación de Kuwait y la reducción de la fuerza del ejército iraquí se habían cumplido por completo. Y como presidente puedo informar a la nación que la agresión ha sido derrotada, la guerra ha terminado. Sin lugar a dudas, el poderío aéreo desempeñó un papel crucial en el desarrollo del conflicto, pero por sí solo no resultó suficiente. La campaña terrestre, ejecutada con gran rapidez por las fuerzas de la coalición, aseguró la derrota del ejército iraquí que ocupaba Kuwait. El poder aéreo jugó un papel creo que tuvo mucho que ver con que su moral fuera extremadamente... Había hecho la logística y el reabastecimiento muy complicado para ellos, así que tenían hambre y sed, como pudiste ver, mientras te movías con una de nuestras fuerzas de tarea. Por otro lado, todavía quedaban muchísimos de ellos aquí, vivos y en buen estado. Así que, en resumen, todavía tienes que venir y arreglarlo. Y en este caso, la limpieza no resultó ser la enorme pelea que habíamos esperado. La Guerra del Golfo fue, sin duda, una de las victorias más contundentes y llamativas en la historia del combate terrestre moderno. El ejército iraquí, a pesar de su gran tamaño y excelente equipamiento, al final demostró ser una fuerza militar frágil y hueca.
En contraste, décadas de entrenamiento y el despliegue de armamento superior por parte de las fuerzas de la coalición resultaron ser demasiado para las fuerzas iraquíes, que se encontraban atrapadas en un desierto sin rasgos distintivos y sin ningún lugar donde esconderse.